La historia menciona que hay una leyenda para cada generación donde un alma perdida estaba destinada a vagar por la tierra cobrando las cuentas que indicaba el diablo, y donde uno de estos vengadores fue enviado a un pueblo llamado San Venganza para buscar un contrato que involucraba a 1000 almas malditas. Pero este vengador, al darse cuenta que ese contrato era tan poderoso, decidió traicionar al mismísimo diablo. Tú estás demente. No te vayas. Tiempo después conocemos a un joven llamado Johnny Blaze, quien al parecer solo tiene a su padre y junto a él son temerarios acróbatas de motocicletas. Pero el padre de Johnny al parecer también tiene una especie de cáncer terminal que está acabando con su vida lentamente. Y por supuesto Johnny, que se enteró recientemente, realiza algunas reparaciones de su motocicleta para distraerse. Pero en ese momento el diablo aparece en ese lugar y le ofrece un trato a Johnny para salvar la vida de su padre y a cambio solo quiere su alma. Y por supuesto Johnny en un principio no le cree, pero igualmente empieza a leer el contrato. Pero mientras leía accidentalmente se provoca un corte y la sangre cae justo en la firma. Con eso es suficiente. Y así, al día siguiente, Johnny piensa que todo fue un sueño, pero al hablar con su padre que volvió del médico se entera que milagrosamente se curó del cáncer. Pero más tarde, mientras realizaba una de sus acrobacias, el padre de Johnny sufre un accidente violento que fue provocado por el diablo. Y por supuesto, el señor termina falleciendo mientras Johnny puede ver al diablo mofándose y desapareciendo de ese lugar. Después, muy afligido, Johnny, que se dirigía a ver a su novia llamada Roxanne, es interceptado por el diablo, quien lo detiene y hace que caiga de manera violenta. Pero Johnny consigue levantarse y culpa al diablo por la muerte de su padre. Y por supuesto el diablo menciona que cumplió el trato eliminando el cáncer, pero su padre era un estorbo para sus planes. Y así, después de esquivar el ataque de Johnny, el diablo le menciona que un día cuando lo necesite lo buscará, pero mientras tanto lo vigilará muy de cerca porque ahora su alma le pertenece. Y así Johnny, que había planeado fugarse con su novia Roxanne, decide alejarse de todo debido a su contrato con el diablo. Algunos años después vemos que Johnny continúa realizando acrobacias con su motocicleta y es muy reconocido por todos. Y así, durante una de sus presentaciones, Johnny consigue realizar un salto extremo, pero al llegar a la base aterriza de manera violenta que posiblemente termine con su vida. Pero al ser revisado por el equipo, Johnny al parecer está bien y solo le preocupa una cosa. ¿La moto está bien? Sí, la moto está bien. ¡Es tremebundo! Y así vemos que Johnny es muy admirado por todos debido a sus extremos y temerarios saltos. Después, uno de los amigos llamado Mac le dice a Johnny que con esos accidentes ya debería estar sin vida, pero que al parecer algún ángel lo protege. Pero Johnny sabe que es debido a su contrato y está consciente de ello. Mientras tanto, en esa carretera bajo la intensa tormenta vemos a lo lejos que una presencia extraña aparece y se acerca lentamente. Y así este demonio llamado Bloodheart, que al parecer es el hijo del diablo, intenta ingresar a una taberna donde es detenido por otro sujeto. Pero este demonio, después de mencionar algunas palabras, elimina de manera violenta a ese sujeto. Además, al ingresar a ese lugar también asesina a todas las personas que se encontraban en esa taberna. Después Bloodheart habla con 3 demonios que aparecen rápidamente de entre las sombras. Y así les pide que lo ayuden a buscar el contrato de San Venganza, que al parecer está escondido en un cementerio. Y por supuesto, una vez que lo encuentren, podrán crear un nuevo infierno en la tierra. Blackheart. Pero mientras conversan, Bloodheart es llamado por el diablo, quien le cuestiona por qué salió del infierno. Y por supuesto, Bloodheart menciona a su padre que ahora es su turno de gobernar y que no podrá hacer nada porque no tiene poder sobre él en ese mundo. Entonces, como al parecer el diablo no puede intervenir, menciona que tendrá que enviar a su vengador para llevarlo nuevamente al infierno. Envíalo, lo aplastaré. Y a ti después, padre. Mientras tanto, Johnny, antes de hacer su presentación, se encuentra con su antigua novia Roxanne. Y por supuesto, como ambos todavía sienten algo uno por el otro, acuerdan una cita para esa noche. Y así, durante la noche, mientras Johnny se preparaba para la cita, escucha ruidos en la calle y al salir a ese lugar es interceptado por el diablo, quien le menciona que es hora de cumplir el contrato que firmó y su primera tarea será buscar y destruir al que llaman Bloodheart. Además, como esta misión es muy importante, menciona que liberará su alma si lo consigue. Y por supuesto, Johnny se niega a seguir órdenes del diablo y pretende irse, pero el diablo le menciona que no puede escapar y hace que Johnny sea llevado por la motocicleta a una gran velocidad hasta llegar a un lugar donde al parecer estará Bloodheart. Y así, ya en ese lugar, Johnny empieza a ser consumido por un calor intenso hasta convertirse en el nuevo Vengador Fantasma. ¡Cielos, qué macizo! Entonces, como era de esperar, Bloodheart aparece y no le tiene ningún miedo al Vengador. Vuelve al infierno.
Además, en ese momento los 3 demonios también aparecen y se las ingenian para atacar al Vengador hasta dejarlo aplastado con un camión. Pero mientras el demonio conductor se unía a los demás, es sorprendido por el Vengador, quien después de golpearlo consigue aprisionarlo con unas cadenas de fuego y lo elimina de manera violenta. Y por supuesto Blackheart desapareció porque su prioridad es buscar el contrato. Entonces el Vengador, después de transformar su motocicleta, se dirige rápidamente en busca del demonio. Pero en el camino, al escuchar que una mujer está siendo atacada por un delincuente, el Vengador llega hasta ese sitio para intervenir. Y así, después de salvar a la mujer, el Vengador atrapa al delincuente y le menciona que es culpable y que ahora sentirá el dolor de todas sus víctimas. Después, al continuar su camino, el Vengador llega hasta un cementerio donde se detiene y empieza a transformarse nuevamente en Johnny, quien por supuesto al parecer intenta llegar hasta la tumba de su padre. Después, ya en ese cementerio, el cuidador que vio a Johnny transformado y mientras lo ayudaba con una herida, menciona que conoce la maldición del Vengador, quien fue creado por el diablo para cazar a todos los que escapaban del infierno. También menciona que el Vengador solo aparecerá por las noches y que su arma más letal es la mirada del castigo que destroza el alma de los malvados. Además, el anciano cuenta cómo el pueblo de San Venganza fue consumido por la avaricia y los crímenes y que por eso todas las almas quedaron atrapadas en ese lugar. San Venganza se ahogó en su propia sangre. Mientras tanto, en la ciudad, la policía revisa la calle que dejó destrozada a Johnny y donde al parecer dejó la placa de la motocicleta. Después, ya en casa, Johnny habla con Roxanne, quien le pregunta por qué todos estos años la ha estado evitando. Entonces, sin otra opción, Johnny decide contarle sobre su trato con el diablo y que ahora trabaja para él. Soy su cobrador cuando el mal está cerca. Y por supuesto Roxanne piensa que está demente y menciona que ya no creerá en sus excusas y decide irse. Después, cuando Roxanne se va de ese lugar, la policía aparece para capturar a Johnny porque encontraron la placa de su motocicleta en la calle destrozada. Y por supuesto la policía cree que Johnny tuvo que ver con los asesinatos en la taberna y deciden encerrarlo. Y así, ya en la celda, Johnny empieza a ser molestado y golpeado por algunos delincuentes. Pero en ese momento Johnny consigue transformarse en el Vengador porque esa noche debe seguir cazando demonios. Y así, después de quitarle la chaqueta a uno de los delincuentes, sale de la comisaría y está listo para continuar su misión. Mientras tanto, Blackheart llegó a una iglesia donde, al no conseguir que el sacerdote le diga dónde escondieron el contrato de San Venganza, lo asesina de manera violenta. Después, al escuchar que el Vengador se acerca, Blackheart ordena a uno de los demonios interceptarlo y atacarlo. Y así, este demonio llega rápidamente con el Vengador y lo aplasta de manera violenta contra uno de los vehículos. Después escapa rápidamente y hace que el Vengador lo persiga hasta la cima de un edificio, donde le menciona que debería unirse a ellos porque una vez que tengan el contrato nadie podrá detenerlos en el nuevo infierno. Además, ese demonio, que al parecer controla el viento, se mofa del Vengador porque no puede tocarlo. Pero el Vengador utiliza las cadenas para crear una espiral de fuego que captura al demonio y lo elimina de manera violenta. Entonces, después de terminar el trabajo, el Vengador baja rápidamente del edificio donde la policía pudo seguirlo hasta ese lugar, y donde vemos a Roxanne, que al parecer vivía cerca, también llegó a ese sitio e intenta acercarse a Johnny, pero la policía empieza a disparar y hace que el Vengador decida irse rápidamente de ese lugar. Además, Blackheart, que veía de lejos, ahora sabe que Roxanne puede ser útil para sus planes. Después, durante la mañana, Johnny visita al cuidador y le pregunta qué es lo que buscan realmente los demonios. Entonces el anciano, después de contar la historia de Carter Slade, el último Vengador fantasma, menciona que Blackheart busca el contrato de las 1000 almas que no fue entregado al diablo. Además, le dice a Johnny que debe alejarse de amigos y familiares porque Blackheart podría usarlos en su contra. Roxanne. Más tarde, Blackheart llega al cementerio junto al otro demonio para atacar al cuidador y exigirle que entregue el contrato, que al parecer está en ese lugar. Pero al ver que el anciano se resiste, Blackheart menciona que tiene otra forma de conseguir el contrato. Mientras tanto, Johnny fue al trabajo de Roxanne para protegerla, pero ella al parecer también fue a buscarlo a su casa. Y así, Roxanne, que estaba en la casa de Johnny junto a uno de sus amigos leyendo algunos libros de demonios, No lo creo. es interceptada por Blackheart, quien después de asesinar al otro sujeto se acerca a ella y le menciona que le servirá para conseguir el contrato. Y por supuesto, Johnny llega rápidamente y encuentra a Roxanne en el suelo, quien al parecer fue herida por el demonio.
Y así Bloodheart ataca violentamente a Johnny, pero él consigue convertirse en el Vengador e intenta aplicar la mirada del castigo. Pero como Bloodheart no tiene un alma para destruir, utiliza sus poderes demoníacos y hace que el Vengador se transforme nuevamente en Johnny. Después habla con él y le menciona que si quiere salvar a su novia debe quitarle el contrato al cuidador y llevarlo al pueblo de San Venganza, donde lo estará esperando. Entonces, sin otra opción, Johnny va al cementerio y le pide el contrato al cuidador, quien al parecer lo guardaba en una de las palas. Y por supuesto, a pesar de que ese contrato significaría otro infierno, el cuidador confía en Johnny porque es el único Vengador que vendió su alma sin razones egoístas. Además, después de mostrar que él es Carter Slade, el Vengador que robó el contrato al diablo, decide guiar a Johnny hasta el pueblo de San Venganza. Andando. Y así, ambos convertidos en Vengadores Fantasma se dirigen rápidamente por el desierto hasta el pueblo de las almas condenadas. Pero al llegar a ese lugar, Carter menciona que ahí termina su camino porque es la última vez que se podía convertir y la estuvo guardando para ese momento. Entonces, después de despedirse y mientras ingresaba al pueblo, Johnny es atacado por el último demonio, quien intenta distraerlo ya que pronto amanecerá y el Vengador no podrá aparecer. Pero Johnny se las ingenia para convertirse en el Vengador y elimina rápidamente a ese demonio. Después, ya en el interior del pueblo, Bloodheart esperaba a Johnny para hacer el intercambio. Y por supuesto, el demonio libera a Roxanne y Johnny se acerca para entregar el contrato, pero en ese momento consigue transformarse en el Vengador e intenta atacar al demonio. Pero Bloodheart demuestra que es más poderoso y consigue noquear violentamente al Vengador. Además, empieza a amanecer y Johnny pierde la transformación. Y por supuesto, Bloodheart, después de conseguir el contrato, llama a todas las almas condenadas para que se unan a él. Y así, una gran cantidad de almas aparecen en ese lugar y se reúnen para formar a un ser más poderoso. Mientras tanto, Johnny habla con Roxanne y le pide que se aleje mientras él intentará llevar al demonio a la sombra para transformarse. Y así, utilizando la escopeta, consigue disparar algunos balazos y a pesar de ser atacado, consigue que el demonio ingrese al interior de la iglesia. Pero cuando intentaba llegar a la sombra, Johnny es capturado por el demonio, quien pretende destruirlo. Pero en ese momento, Roxanne consigue ayudar a Johnny disparando algunos balazos al demonio. Pero aún así, el demonio al parecer no recibe un gran daño y comienza a regenerarse. Entonces Johnny, después de pedir la escopeta, consigue convertir su mano y dispara directamente al demonio haciéndolo pedazos. Y por supuesto, esta vez el demonio tarda un poco más en regenerarse. Pero Johnny aprovecha que el demonio está en la sombra y se convierte en el Vengador para usar la mirada del castigo, ya que ahora Bloodheart tiene 1000 almas para destruir. Y así, después de sentir el dolor de las 1000 almas malditas, Bloodheart es destruido por el Vengador en ese lugar. Después, como era de esperar, el diablo aparece y le menciona a Johnny que como cumplió su parte del trato, será liberado de la maldición. Pero Johnny se niega y menciona que tomará la maldición del Vengador para usarla en contra del diablo. Será como la sangre de mi padre. Y por supuesto, después de mencionar que pronto lo hará pagar por esto, el diablo desaparece furioso de ese lugar. Además, el cuerpo de Bloodheart al parecer también es llevado al infierno. Después, Johnny habla con Roxanne para despedirse porque ahora debe seguir un camino que será guiado por el Vengador. Y así vemos a Johnny recorriendo la carretera como el nuevo Vengador Fantasma. Hace algunos años, un joven llamado Johnny Blaze hizo un trato con el diablo para salvar la vida de su padre y a cambio él entregaría su alma. Pero ese contrato también implicaba una maldición que convertía a Johnny en un demonio cazador que acechaba a los malvados y les quitaba su alma. Les extraigo el alma. Pero la oscuridad del Vengador se hacía más fuerte y por eso Johnny decidió vagar por el mundo para reprimirlo. Mientras tanto, en otro sitio conocemos a un hombre llamado Moreau, quien habla con un sacerdote sobre un niño que protegen en ese lugar, y donde Moreau menciona que ese pequeño debe ser llevado por el Vengador a una especie de santuario porque el diablo mismo lo busca. Pero mientras conversan, varios sujetos armados empiezan a atacar ese lugar y asesinan a varios sacerdotes en busca del niño mencionado. Pero con la ayuda de Moreau, ese pequeño junto a su madre consiguen salir del templo y escapan rápidamente de ese lugar. Pero aún así comienza una persecución donde un sujeto llamado Carrigan intenta alcanzarlos y utilizando algunas armas hace que Moreau caiga de la motocicleta de manera estrepitosa. Pero Moreau, antes de caer al vacío, se las ingenia para disparar y consigue detener a Carrigan para que no pueda alcanzar al pequeño y a su madre. Tú estás demente. No te vayas. Más tarde, Moreau, que consiguió sobrevivir, llega al sitio donde Johnny decidió aislarse ya que al parecer no pudo usar la maldición del Vengador a su favor. Entonces, ya en ese lugar, Moreau habla con Johnny y le menciona que puede ayudarlo a eliminar la maldición, pero antes debe encontrar al pequeño y llevarlo al santuario. Llévanos al joven y tu maldición será curada.
Y así durante la noche la mujer y el niño al parecer fueron encontrados por Carrigan, quien junto a otros sujetos los acorralan y los llevan hasta un callejón para capturarlos, y donde Carrigan, a pesar que antes al parecer salía con esa mujer, igualmente pretende asesinarla. Pero en ese momento Johnny aparece convertido en el Vengador Fantasma, quien al parecer tiene un semblante oscuro porque Johnny no permitió que salga hace mucho tiempo. Y así el Vengador empieza a eliminar a varios sujetos utilizando las cadenas, pero al parecer también quiere devorar algunas almas. Entonces, utilizando la mirada del castigo, el Vengador elimina a uno de los delincuentes que consiguió capturar, pero mientras intentaba eliminar a los sujetos que tenían atrapado al pequeño, Carrigan junto a otro sujeto utilizan un armamento más poderoso que consigue noquear al Vengador y así aprovechan para llevarse al pequeño. Al día siguiente, Carrigan, que al parecer fue contratado por el diablo, habla con él y le menciona que ya tiene al pequeño, pero que el precio será el doble porque apareció el Vengador. Mientras tanto, Johnny al parecer quedó noqueado porque no se había convertido en el Vengador hace mucho tiempo, pero al salir del hospital junto a la mujer que también fue llevada a ese lugar, deciden ir a buscar al pequeño. Y así la mujer llamada Nadia menciona que ella también hizo un trato con el diablo, ya que estaba a punto de perder la vida debido a una explosión, y donde al parecer fue salvada, pero a cambio ella debía engendrar al hijo del diablo, y así ese pequeño que cumplió una edad establecida ahora es buscado para terminar un ritual. Además se menciona que el diablo avanza de cuerpo en cuerpo a lo largo de la historia buscando la talla perfecta para él, pero también al estar en la tierra los poderes del diablo son limitados, así que busca personas para hacer el trabajo sucio utilizando el trato. Usando su poder más grande, el trato. Eso me enferma. Más tarde, Carrigan, que al parecer es un traficante de armas, adquiere nuevas municiones para terminar su trabajo y también defenderse del Vengador. Y así, mientras conversan, el Vengador, que pudo llegar hasta ese sitio con la ayuda de Nadia, está listo para eliminar a esos sujetos. Y así comienza una pelea donde todos los soldados empiezan a disparar una gran cantidad de balas e intentan destruir al Vengador, quien por supuesto se las ingenia para utilizar las cadenas de fuego y consigue eliminar a varios soldados. Pero en ese momento, Carrigan utiliza nuevamente un arma que tiene una capacidad muy destructiva y consigue que el Vengador reciba directamente el impacto, y por supuesto el Vengador es noqueado momentáneamente, pero aún así consigue levantarse y se dirige a una máquina que al ser conducida se vuelve parte del Vengador. Y así, mientras Nadia rescataba a su hijo durante la pelea, el Vengador utiliza la máquina para eliminar a todos los soldados que se encontraban en ese lugar. Después, durante la mañana, Johnny menciona que ahora deben ir a un sitio sagrado donde estarán protegidos y que serán guiados por Moreau hasta ese lugar. Mientras tanto, en el sitio destruido por el Vengador, Carrigan, que agonizaba entre los escombros, es encontrado por el diablo, quien le menciona que aún no termina su trabajo y debe cumplirlo. Y así, a pesar de que Carrigan perdió la vida, el diablo consigue traerlo nuevamente, pero esta vez convertido en un demonio que tiene el poder de la decadencia. Y así, para probar su nuevo poder, el demonio se acerca a uno de los paramédicos y lo elimina rápidamente con solo tocarlo. Después el diablo le menciona que ahora no tiene excusas y debe entregarle al niño. Mientras tanto, Johnny y los demás que pudieron reunirse con Moreau son llevados por él a una especie de santuario donde al parecer algunos monjes les brindarán protección. Entonces, ya en ese lugar y antes que Moreau cumpla con su parte para liberar a Johnny de la maldición, menciona que hace muchos años el Vengador era un ángel llamado Zaratos que fue enviado para proteger el mundo de los hombres, pero este ángel fue capturado y arrastrado al infierno, donde su misión de proteger a los inocentes fue corrompida y cambiada por el deseo de castigar a los culpables. Y se volvió el espíritu de la venganza. Es cierto, lo vi con mis 18 ojos. Y por supuesto, al escuchar la historia, Johnny pregunta si es posible que el ángel siga vivo dentro del Vengador, y donde Moreau menciona que es una posibilidad, pero que ya no debe importarle porque ahora será liberado del Vengador. Y así Johnny es llevado a una especie de santuario donde, después de recordar cómo hizo el trato con el diablo y todo lo que pasó con el Vengador, experimenta en ese lugar de manera dolorosa cómo el Vengador abandona rápidamente su cuerpo. Entonces, al terminar este ritual, Johnny sale de ese lugar y busca a Moreau para mencionarle que al parecer funcionó, pero en ese momento es capturado por los monjes, quienes al parecer pretenden eliminar al niño, a pesar de que Moreau mencionaba que solo deben esconderlo un día más hasta que pase la profecía. Pero los monjes creen que el mal siempre estará en ese pequeño y por eso deben eliminarlo. Y así, después de ordenar que Johnny y los demás sean encerrados en una de las habitaciones, los monjes llevan al pequeño llamado Danny fuera del santuario donde pretenden asesinarlo. Pero en ese momento Carrigan aparece
aparece y asesina a cada uno de los monjes que se encontraban en ese lugar y que no pudieron defenderse de ese demonio. Debe darte gusto verme. ¡Me repugnas! Continúa. Ya durante la mañana y al ver que Danny fue capturado por el demonio, Johnny pregunta para qué lo quiere exactamente el diablo. Entonces Moreau menciona que Danny fue concebido para que el diablo pueda pasar su esencia a ese cuerpo y así usar todo su poder. Además, como Danny cumplió 13 años, está listo para completar el ritual. Eso borrará a Danny y quedará Rourke. No. Pero como al parecer este ritual debe hacerse al alba del nuevo día, Johnny menciona que aún hay tiempo para salvar a Danny. Hay que hallarlo. Mientras tanto, el diablo habla con Danny y le menciona que como su hijo, él también tiene poder y que ese cuerpo es capaz de recibir todo el poder sin destruirse. Por eso pronto serán uno para usar ese poder. Y así, al llegar la hora indicada, el diablo lleva a Danny para comenzar el ritual al interior de ese templo. Mientras tanto, Johnny junto a Moreau y Nadia, que llegaron a ese sitio, consiguen eliminar a varios guardias que custodiaban ese lugar, pero aún así el diablo continúa con el ritual para transferir rápidamente su esencia al cuerpo de Danny. Pero en ese momento Moreau ingresa disparando a varios sujetos y Johnny se las ingenia para llegar rápidamente con el diablo y consigue golpearlo mientras está distraído. Después intenta hablar con Danny, pero al parecer comenzó la posesión y no puede escucharlo. Mientras tanto, Moreau continuaba eliminando a varios sujetos, pero en ese momento es sorprendido por Carrigan, quien lo detiene y utiliza su poder para eliminarlo rápidamente. Y por supuesto, antes de ser destruido, Moreau se las ingenia para dar un último golpe al demonio. ¡Qué asco! Mientras tanto, Johnny es atacado por el diablo, quien lo lanza a una distancia lejana donde es rodeado por varios sujetos y también es capturado por Carrigan, y donde el diablo le menciona que ahora no tiene poder alguno y que solamente es un miserable humano. Y así Carrigan se divierte un momento antes de terminar con la vida de Johnny. Además, también vemos a Danny acercarse para ver la ejecución, pero después de recordar lo que le dijo el diablo acerca de sus poderes, habla con Johnny, quien al parecer está de acuerdo en lo que pretende hacer. ¡Hazlo! Y así Danny, que al parecer tiene los mismos poderes que el diablo, le devuelve a Johnny la maldición del Vengador. Pero mientras Johnny se convertía nuevamente en el Vengador, el diablo aprovecha para llevarse a Danny, quien quedó desmayado en ese lugar. Y así, a pesar de la luz del día, el Vengador aparece y termina su transformación. Entonces, al salir del templo y después de llamar a su motocicleta, el Vengador se dirige rápidamente en busca de Danny. Y así comienza una persecución donde el Vengador es atacado por varios soldados que protegen el vehículo donde se encuentra Danny. Pero el Vengador se las ingenia para eliminar y destruir rápidamente a cada uno de los soldados. Mientras tanto, Nadia, que también intentaba rescatar a su hijo, es interceptada por Carrigan, quien destruye parte del vehículo e intenta asesinarla. Pero el Vengador, al darse cuenta, utiliza las cadenas para capturar a Carrigan y alejarlo de ese vehículo. Y así comienza una pelea violenta entre ese demonio y el Vengador fantasma en medio de los autos en movimiento, y donde por supuesto Carrigan consigue noquear al Vengador y le menciona que nunca le tuvo miedo aún siendo humano. Pero el Vengador utiliza la mirada del castigo para eliminar a Carrigan y después lo arroja rápidamente del coche para que sea arrollado. Entonces, después de llamar a su motocicleta, el Vengador alcanza rápidamente el auto donde escapaba el diablo junto a Danny, y así, utilizando las cadenas, consigue capturar el vehículo, pero también hace que caiga de manera estrepitosa. Después, al llegar al sitio donde cayó el vehículo, el Vengador captura al diablo que está en ese cuerpo débil y lo intimida por un momento. Y por supuesto, el diablo solo menciona que el Vengador fue el peor trato que hizo. Y así, después de lanzar al diablo, el Vengador utiliza las cadenas para mandarlo nuevamente a las profundidades del infierno. Después, al sacar a Danny del automóvil, al parecer falleció y el Vengador solo puede llevar el cuerpo del pequeño junto a su madre. Pero al convertirse nuevamente, Johnny menciona que puede sentir el ángel que aún vivía dentro del Vengador, y así, utilizando ese poder, consigue traer nuevamente a Danny. Entonces, después de regresar al diablo al infierno, Johnny acepta su destino, pero esta vez convertido en un nuevo Vengador. Y así termina esta historia. Si les gustó el video, no olviden comentar y suscribirse.